Es una bendición para mí pedir cada mañana a darles una enseñanza a través del uso de esta estrategia del PAMPE, una forma mucho más fácil de digerir lo que en cada versículo bíblico está escrito en el libro 2 de Jeremías. Hoy 10 de enero terminamos este segundo capítulo trabajando la última letra del PAMPE, que es el ejemplo a seguir. Con una palabra para el Espíritu le saluda a Jenny. Y teniendo hoy el llamado del ejemplo a seguir, el mantener la obediencia y la fidelidad. Lo encontramos en los versículos 14 y 36. El versículo 14 dice: ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? En el versículo 14 se ven estas tres preguntas como preguntas retóricas que nos hacen reflexionar sobre la posición de Israel en relación con Dios. Pero el profeta Jeremías en este pasaje se compara como un abogado que le pregunta a su cliente acerca del delito que ha cometido para poder entender mejor el problema, para poder ofrecer una solución. En este caso, Dios quiere que su pueblo entienda cuál es su papel en el mundo y por qué ha caído en manos de sus enemigos. La primera pregunta que se hace en este versículo ¿es Israel un siervo? En la palabra de Dios, en la Biblia, el término siervo se refiere a una persona que se somete a una autoridad superior y que cumple sus órdenes. En el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo Israel siervo en varias ocasiones, pero este término tiene como esa connotación positiva cuando se utiliza en relación con Dios, porque un siervo implica fidelidad y obediencia. Así que esta pregunta implica que Dios espera que su pueblo sea un siervo fiel y obediente. Hoy les pregunto a ustedes, ¿lo son realmente o son un esclavo? En la segunda pregunta dice, ¿es un esclavo? ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un esclavo? El esclavo tiene una libertad mucho más limitada, está sometido a la voluntad de su dueño, sin la posibilidad de elegir su destino. En este caso, se hace como ese hincapié, como ese realce en el hecho de que Israel había perdido su libertad y estaba sometido a sus enemigos, lo que sugiere que esta situación es el resultado de su propio pecado y de su propia desobediencia. ¿Ha tomado usted en algún momento una mala decisión y hoy vive esclavo de la consecuencia? Y la tercera pregunta dice, ¿por qué ha venido a ser presa? Aquí Jeremías quiere hacer entender el problema de Israel y por qué está sufriendo la opresión de sus enemigos. La principal razón de la desgracia de Israel fue la falta de fidelidad a Dios, fue la desobediencia y la idolatría. Dios había prometido a su pueblo la protección y la prosperidad si le obedecían, pero ellos escogieron seguir su propio camino. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted lo mismo? Este es un tiempo, un nuevo año de poder corregir el caminar. ¿Somos verdaderamente fieles y obedientes a la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que están cumpliendo con su parte en el plan divino? Aquí nos recuerda que nuestra libertad está en peligro si nos apartamos del camino de Dios. Si no somos obedientes, podemos caer en manos de nuestros enemigos y tener que sufrir las consecuencias. Entonces, usted lo decide. Dios nos ama tanto que nos da el libre albedrío de decidir si queremos las cosas del bien o del mal.
Usted solo toma decisiones, usted solo somete su voluntad a la guía del Espíritu Santo y somete su mente a lo mismo. Pero si usted quiere seguir caminando en sus propias fuerzas y quiere negarse de la ayuda de Dios, pues siga siendo desobediente, siga en su caminar, siga siendo infiel, siga queriendo otras cosas, priorizando otras cosas. Así que el ejemplo a seguir es el de poder tener una posición donde se vea nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra búsqueda a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero si nos apartamos de su camino, pues vamos a tener que sufrir esas consecuencias, ¿verdad? Siempre hay una esperanza de arrepentimiento. Siempre queremos volver a un camino recto. Cuando nos ha ido tan mal en la vida, nos quedamos en un momento pensando qué he hecho mal, pero nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué has permitido que camine tan mal? Porque eso es como el hijo rebelde, que un papá puede hablarle a través de la palabra y de otros, a través de una alabanza, pero somos sordos y ciegos. Entonces tenemos que caminar mal. ¿Hasta dónde queremos ir? ¿Cuál es el desierto que quiere pasar? Así que cada uno elige su propio destino. Por eso, o usted es presa de sus enemigos o es siervo fiel de Dios. ¿Con cuál de los dos quiere quedarse? Y el versículo 36 dice la palabra, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Siria. Antes de profundizar en el significado de este versículo, es importante entender este contexto. El profeta Jeremías fue enviado por Dios para comunicar un mensaje al pueblo de Israel. Eso está claro. Ese mensaje, ¿en qué se centraba? En la necesidad de que el pueblo se convirtiera de sus malos caminar, de su mal caminar y que regresara a la presencia de Dios. Y miren, a menudo el pueblo rechaza este mensaje y seguía caminando por los caminos. A usted, ¿cuántas veces alguien le ha dicho, eso está mal hecho, eso es pecado? No deberías caminar así, no deberías ser esclavo de los hábitos, del alcohol, del cigarrillo, del adulterio, de la fornicación, de tantas cosas que permitimos en el mundo quedarnos esclavizados. Así que ese era un recordar y las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para recordarnos es para que nos levantemos de esa mugrosidad y reconozcamos y vengamos a Dios todos los beneficios que podemos recibir de Dios. Él siempre estuvo como cuestionando esa tendencia del pueblo de Israel que cambiaba sus caminos rápidamente para alejarse aún más de Dios. Hoy el ejemplo a seguir no es seguir el camino de Israel, al contrario, el ejemplo a seguir es el de poner la confianza en Dios, en seguir sus mandamientos, en que aún estamos a tiempo de hacerlo. El ejemplo a seguir es mantenernos obedientes y fieles a su presencia, a su palabra. Mire que dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas. Dejemos de luchar en nuestros propios deseos, en nuestras propias voluntades. Entreguémosle a Él absolutamente todo. Es más, queremos vivir bajo placeres temporales, queremos hacer soluciones tramposas tal vez, instantáneas a nuestros problemas, pero así no es. Pueden existir muchas cosas que se vuelven ligeras, pero que su efecto cambia en cualquier instante. Lleguemos a los pies del Señor, Él nos guiará, Él nos dará la fuerza para superar cualquier dificultad. Así que en este versículo
2:36 de Jeremías es el recordatorio poderoso de la importancia de seguir los caminos de Dios y de comprometernos con una relación cercana con Él. Si somos fieles a Dios y seguimos sus mandamientos, vamos a encontrar lo que nadie puede darnos: la paz, la fuerza para enfrentar cualquier situación. Que este versículo nos motive a buscar la voluntad de Dios y a seguirlo en todo momento. Le invito a compartir esta palabra que puede ser de edificación para muchos. Bendiciones.